quería hacer hincapié en algo que mencionaste en muchas ocasiones durante tu exposición, y más allá de fijar tu postura, una necesidad de educación sexual. Es así, puntualmente, sí, y fundamental para mí, desde mi visión profesional y personal. Realmente siento que necesitamos hablar de educación sexual desde y en lo más amplio que podamos hacerlo. Hablar de educación sexual no solamente pensando en un embarazo o evitar un embarazo, sino también educación sexual para algo que es parte del placer de un ser humano, una necesidad del ser humano, ¿sí? Que forma parte de la vida. Entonces, hablarlo de una manera mucho más abierta y sobre todo pudiendo adaptar la información a la comunidad a la que está dirigida, ya sea por edades, ya sea por educación que haya recibido esa comunidad. Realmente necesitamos llegar y hay que buscar la manera de llegar a todos con la educación sexual. Claudia, tu experiencia es muy vasta porque has trabajado con pueblos originarios. También has estado en establecimientos que son de sofisticado, sí, de alta tecnología. Sí. Es decir, tenés una visión muy amplia de lo que es este tema. ¿Cuál es la realidad y si se puede implementar, más allá de que algo anticipabas, una política general o tenemos que ver cuál es la realidad, cómo encararlo? Porque también hay de por medio una cuestión cultural. Exactamente. Cada persona, cada comunidad es distinta. Por eso yo mucho hablo de encararlo multidisciplinariamente, ¿sí? Los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos tienen sus aportes realmente muy importantes a la hora de encarar un tema que culturalmente tiene sus diferentes facetas, ¿sí? Hablamos de cómo encarar la educación sexual en las escuelas, hablamos de cómo encarar la educación sexual en los adultos, porque la realidad es de que muchos de estos adolescentes que tenemos ahora con embarazos vienen de familias en las que tal vez nunca se haya hablado de educación sexual, ¿sí? O si se hablaba de educación sexual era referido solamente al embarazo. Entonces hablaban solamente de métodos anticonceptivos y, por ejemplo, no se hablaba del preservativo, un método que en este momento es sumamente importante debido, por ejemplo, a las altas tasas que tenemos de enfermedades de transmisión sexual en toda la camada de edades. Caso de sífilis mencionabas también. Exactamente, algo que sífilis. Me parece impensado a esta altura, exactamente, sífilis, HIV, hepatitis. Entonces son realmente patologías que se pueden prevenir y entender de que más allá de la planificación familiar debemos evitar también las enfermedades de transmisión sexual. Así que es lo que a mí me gustaría es que se abra, digamos, un poco el diálogo acerca de este tema y de que se pueda ser tratado desde los padres y con los padres, porque los padres necesitan asesoramiento y acompañamiento, porque tal vez tienen los conocimientos, pero les cuesta llegar a sus hijos porque tal vez sus padres con ellos no lo hicieron. Entonces realmente necesitamos acompañarlos a ellos para que puedan acompañar a sus hijos. Yo recuerdo que cuando comenzó a hablarse de la ley de educación sexual había mucha resistencia incluso de la familia que esta problemática se trate o que esta temática se trate en los colegios, y ahí digo, está lo cultural, ¿no? Que a veces como padres no sabemos llegar hasta nuestros hijos, pero también nos oponemos a que en los colegios se trate. El tema es que la realidad nos desborda. La realidad, empezamos a ver esta realidad y por eso yo creo que es lo importante de este debate en el Congreso, de cómo pudo llegar a distintos estamentos de la sociedad. Nosotros estuvimos ayer, el martes, con diferentes expositores, éramos aproximadamente 20. Para la mayoría de nosotros era la primera vez que pisábamos el Congreso, así que era realmente algo muy importante, muy enorgullecedor. Y la verdad es de que pudimos observar de que las posturas y los contenidos con los que cada uno vino
eran distintos. Entonces, volviendo un poquito a esto de que realmente es importante de que podamos hablar de educación sexual de una manera abierta, no solamente desde el punto de vista de la planificación familiar, sino también de las cuestiones que tienen que ver con perspectiva de género. Las enfermedades de transmisión sexual pueden afectarnos a todos y nadie está exento, así que necesitamos hablarlo, los padres, en los colegios, en las iglesias. Además, el debate se centró hoy en la mujer por la misma temática que se está abordando, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de nuestros jóvenes, niños y niñas, a los que hay que educar, digo, más allá de que hoy el debate se centre en la mujer porque por la temática que se está abordando, ¿no? Claro, porque estos niños y niñas serán hombres y mujeres del mañana y necesitan herramientas para iniciar su vida sexual, ¿sí? La vida sexual, la sexualidad forma parte de la vida de todo ser humano, forma parte de la vida de todo ser humano. Entonces es importante que tengan herramientas, que conozcan básicamente su cuerpo. Tal vez una niña conozca su ciclo menstrual, pero ¿y el hombre? El hombre también debería conocer el ciclo sexual de una mujer, cómo se lleva adelante, y de que el hombre, por ejemplo, no sea el único que sepa utilizar los preservativos. La mujer también debe saber cómo utilizar los preservativos, porque más allá de que podamos contar con métodos, ya sea de planificación familiar y para evitar las enfermedades, la utilización, o sea, el cómo lo utilizan los jóvenes, de ahí, o sea, del hecho de tenerlos a la utilización hay una brecha muy importante, ¿sí?, que nos está faltando y tiene que ver con educación sexual. Dos consultas. ¿Hubo participación de panelistas, así como en tu caso, del interior, mostrando la realidad de cada provincia, que en su interior profundo, porque las realidades son muy diferentes, como sí, vos manifestabas? Eso por un lado. Y por el otro, se debatió, independientemente del proyecto de ley en sí, que va a ser por despenalización sí o despenalización no, si se debaten estos temas de educación sexual como una necesidad inmediata. Sí, dentro de los que estuvimos debatiendo o proponiendo el martes pasado, había profesionales de diferentes ámbitos, había abogados legistas, había médicos legistas, había periodistas, había artistas, ginecólogos, politólogos, psicólogos, así que fue bastante variado y cada uno ponía su postura y su fundamento a la postura que tenía. Con respecto a tu segunda pregunta, ¿me habías dicho? Si se debate esta temática de la educación sexual, es decir, no solo si vamos a debatir sí, sobre la cuestión que hoy se está tratando, que es aborto sí, mejor dicho, despenalización sí o no, sí, si se debate la necesidad de educación dentro de lo que se expone, más allá de que no estamos decidiendo eso hoy, pero evidentemente es un problema de fondo. Los fundamentos tenían que ver con la postura de cada uno, desde dónde comienza la vida. Los filósofos hablaban acerca de que tenían que ver con cuestiones mucho más profundas. Las chicas que eran sociólogas hablaban de identidad de género. O sea, cada uno fue como poniéndole su impronta según su profesión. Yo me basé mucho en la experiencia que tengo en esto de poder conocer diferentes culturas y de cómo la información tiene que estar adecuada a esa cultura, de que no es lo mismo que impongan o armen un programa en Buenos Aires y lo quieran venir a implementar acá. Son culturas distintas, son tiempos distintos, entonces como te digo, todos tenían una postura distinta y quiero rescatar esto de que se dio en un ámbito de mucho respeto, que es otra de las cosas que para mí es sumamente importante, entender de que el respeto es fundamental y es el eje principal de todo. La mujer muchas veces que aborta es discriminada, es digamos como el eje de la culpa recae sobre la mujer y muchas veces se criminaliza eso, pero ¿y el hombre? Y el hombre que abandona a la mujer, el hombre que
le pone tal vez alguna promesa a la mujer y la deja. Y bueno, muchas de esas mujeres deciden abortar justamente porque no tienen contención, no tienen apoyo, y realmente es importante que el hombre también forme parte de esto y tome una decisión y se haga responsable. Por último, Claudia, de tu experiencia, ¿cómo vive la mujer un proceso de aborto? Muy dolorosamente, muy dolorosamente. Yo llevo 18 años. En mi experiencia profesional, lo que respecta a abortos provocados, he visto muy pocos casos, te estoy hablando de 4 o 5, ¿sí? En mi experiencia, tal vez otros profesionales tengan otro tipo de experiencia. En el lugar, en el ámbito en el que yo estoy, tenemos muchos abortos espontáneos, y más allá de que hayan sido provocados o espontáneos, es muy doloroso. La mujer, de alguna manera, el que es espontáneo siente culpa, y el que es provocado también siente culpa. Escuchaba a los expositores y hablaban de que no había digamos, fundamento científico acerca del síndrome post-aborto, pero a mí mi experiencia me dice que sí. Aquella mujer que ha pasado por esa situación lo lleva dentro de sí, y en algún momento eso se expresa, ¿sí? Ya sea con una depresión a manera psicológica, ya sea en lo físico, desde problemas, por ejemplo, con obesidad o trastornos alimentarios. Entonces, realmente en algún momento eso trastorna a la mujer, y es importante que por eso justamente en los casos en los que se den los abortos se dé el apoyo psicológico, médico y familiar. Personalmente creo que debemos evitar llegar a la situación de aborto, de todas formas, y fundamentalmente con educación sexual. Hay que disminuir los casos, hay que ayudar a los jóvenes y también a los mayores que muchas veces por falta de información, por falta de contención, llegan a una situación de aborto. Claudia, gracias por tu visita y por tu exposición y comentarnos cómo se ha desarrollado también este debate que ha dividido a la sociedad. Sí, y ha dividido, pero quiero rescatar esto, que sea en el marco del respeto, que todos pensamos distinto, no tomar como que la postura de uno, la postura del otro esté bien, esté mal. Todos tenemos experiencias distintas, todos tenemos vivencias distintas, y la verdad es de que la responsabilidad que les queda a los diputados y a todos los legisladores es bastante difícil, pero me parece que lo importante es el respeto, más allá de lo que vaya a salir como resultado final, sí. El respeto y el apoyo a los jóvenes y a los adultos referidos a educación sexual y a contención.